quienes nos acompañan a través de esta transmisión. Hoy nuestros compañeros y compañeras desde la Facultad de Ciencias Económicas se encuentran en el Banco de la República frente, digamos, a esta institución, digamos, como un símbolo y de participación y de discusión en torno a la economía del país en el marco del paro nacional. Ya vamos a iniciar. Ellos ya, digamos, tienen allá todo el montaje logístico en el Banco de la República y pues, digamos, queremos hacer esto como una actividad más de discusión, de debate, de aporte desde la academia. Nos va a estar acompañando el profesor Diego Guevara en la actividad, pues comentando y repensando algunas cuestiones sobre la macroeconomía para el país, pues digamos sumado a las cuestiones tributarias, sumado a las cuestiones y las necesidades de reforma constitucional que se requieren, pues se suma también este tema macroeconómico que es central para las discusiones de los cambios que requiere el país, que se están demandando hoy en las calles y pues digamos, estos son los aportes que desde la academia se están acompañando. Igual, pues es un ejercicio que va muy de la mano con todo el ejercicio de movilización. Por ejemplo, ayer acá en la ciudad de Bogotá hubo una jornada de movilización muy masiva, también en otras ciudades como Tunja, en Boyacá, en Cali, que digamos han resistido bastante, desde Pasto también han sacado muchísimas actividades de movilización y en otros espacios de participación como pues digamos las discusiones que se han dado a nivel académico y demás. Entonces vamos a esperar unos minutos mientras logramos formalizar la conexión con quienes están allá frente al Banco de la República. La resistencia a la universidad pública. ¿Ya estamos? ¿Ahora sí? Tengo un puesto de planta en la Universidad Nacional como profesor y tuve un doctorado gracias a la Universidad Nacional. Creo que es lo que siempre te damos gracias. El valor de la universidad pública y el valor de la educación superior es fundamental siempre, y creo que hoy es parte de las disputas que se están dando. Entonces, pues esta clase pues, no es una clase tradicional de macroeconomía, con modelos, con ecuaciones que se proponen en la universidad, sino más bien una clase abierta para reflexionar sobre algunos temas importantes, y eso creo que es la iniciativa de hablar hoy de lo que podemos plantear en esta clase la calle sobre repensar la macroeconomía. Creo que la última semana el tema se ha movido bastante, circulamos una carta desde la universidad para muchos economistas, hemos recogido 400 firmas de cabeza pues, del profesor Álvaro Moreno, de Iván Velázquez, de Gonzalo Combi, Fernando Montañez y Camilo Guevara, quienes han orquestado finalmente pues esta carta que ha generado espacios interesantes de debates virtuales, pero también hay que salir a la calle porque la resistencia no puede ser únicamente virtual desde el monitor del computador, sino también creo que hay que salir, compartir con la gente, y es la razón por la que está aquí. Entonces, bueno, pues hablar un poco de macroeconomía, pues no solo los estudiantes, sino la gente que se para acá, es hablar de variables agregadas, ¿sí? Estudiar la economía no solo es la noción de estudiar cómo asignamos los recursos eficientes, sino también entender las leyes de producción, distribución, acumulación. Realmente, pues todos escuchan hablar a veces por allá que el PIB del país, la inflación, el desempleo, claro, son las variables macroeconómicas fundamentales, pero a veces si le ponemos más atención a una o a otra, pues ahí está el debate distributivo finalmente. Entonces, yo quiero empezar un poco esta reflexión sobre, claro, que cuando hablamos de la macroeconomía, cuando nos hablan allá del Banco Central, yo pone en Twitter ayer que pues un par de veces he ido ya a presentar algunos artículos, pues un poco técnicos,
y el debate es muy técnico y es alejado de la realidad, pero yo creo que al final las decisiones técnicas impactan la vida diaria, y en eso me quiero centrar en la necesidad de repensar la macroeconomía. Entonces, cuando queremos hablar de repensar la macroeconomía, no simplemente es estudiar las variables, estudiar los modelos de crecimiento, sino un poco cuestionar la neutralidad y el trabajo sobre esas variables. Y en macroeconomía usualmente hablamos pues, del PIB, que es el Producto Interno Bruto, todo lo que yo produzco en un país. ¿Sí? Usualmente cuando hablamos de esa variable, ¿qué producimos? Y nosotros damos cuenta que en Colombia un poco los principales caminos de producción han estado centrados en unos sectores poco intensivos en empleo, como el sector minoenergético y como el sector financiero. ¿Sí? Y a pesar de que tuvimos una década con unos crecimientos económicos importantes, realmente no han impactado a la población. Hoy el desempleo juvenil, que es el que convoca a muchos jóvenes a estas movilizaciones, está en cifras superiores al 30%. El desempleo juvenil en mujeres de 14 a 28 años es alrededor del 30%. Una de tres mujeres no tiene empleo. Entonces creo que cuando repensamos estas variables, no es solo suficiente que crecimos 10 años con un buen PIB en Colombia durante el boom petrolero, sino que realmente no ha mejorado la distribución. ¿Sí? En palabras más sencillas, el ingreso y la riqueza se ha quedado concentrado en unos pocos, y eso hoy es de los debates más importantes que nosotros tenemos. Y en ese debate distributivo son de las variables que se han olvidado de la mano del desempleo. Entonces nuestro Banco Central, el Banco de la República, ha sido muy juicioso y muy ortodoxo en mantener ese aumento de los precios siempre controlado. Y Colombia siempre está muy orgulloso de eso, mantener un aumento de precios muy controlado. Sin embargo, esto también tiene una contraparte, y es en términos de la distribución del ingreso. Eso también quiero que reflexionemos un poquito hoy, que creo que es importante. Por supuesto, no es que usted quiera que los precios se le desborden a las nubes, por supuesto que no, y usted va a querer siempre controlarlos, pero creo que el banco ha sido un poco obsesivo con el control de los precios siempre. Ahora vamos a entrar en detalle en eso, y creo que son de los puntos que podemos al menos preguntarnos o discutir, y también entrar a discutir la distribución del ingreso, donde hay unos niveles muy concentrados en tierra, en riqueza, en ingreso. Entonces, pues de eso les quiero hablar y luego aterrizar como en dos escenarios de las políticas principales de la macroeconomía, que son fiscal y monetaria. Un poco eso es como el panorama en una clase realmente pues muy corta. Hablar en la calle siempre toca hablar mucho más duro, pero me alegra. Y yo, primero que todo, pues les pido un aplauso para ustedes, porque están en la resistencia, están esto realmente ustedes, este tipo de iniciativas, y por supuesto, pues se puede aportar algunas reflexiones. Entonces, de nuevo, ahora sí, ya ahora estamos en línea, vamos a tomar algunas ideas de lo que les comentaba. Estudiar macroeconomía es tratar de entender la economía en su conjunto, ¿sí? A veces, cuando estudiamos en la microeconomía se estudia particularmente una empresa, una decisión de un individuo, pero en el mundo macro estudiamos el agregado, y a veces parece que eso es de los grandes técnicos, de los que entienden las matemáticas o los modelos del computador, pero la macroeconomía tiene repercusiones sobre la gente. Y creo que eso es un punto también al que yo quiero llegar hoy en esta clase, digamos, a la calle. Entonces, una vez ya hecho este repaso muy rápido de estas variables básicas de lo que es la macroeconomía, del PIB, que es pues, lo que producimos en un determinado periodo de tiempo, pues cuestionarnos, creo que es una primera pregunta que, claro, por supuesto no puede ser el resultado de cambiarlo de un día para otro, pero si es el modelo de desarrollo, ¿qué producimos nosotros en el país? Y si realmente los sectores donde se producen las cosas son intensivos en trabajo. Y la respuesta, desafortunadamente, es no. Y esa primera variable de la macroeconomía que hay que repensar un poco es dónde se está generando el valor agregado. Y desafortunadamente en Colombia en las últimas 2 décadas ha estado el sector financiero y el sector minoenergético, que no son tan intensivos en trabajo. Y hoy el drama de las personas es el empleo. Usted le puede preguntar a cualquier persona que está acá en el rebusque si le importa más tener trabajo o un poquito la inflación, y muy seguramente le va a decir: a mí me importa tener un poco más trabajo. Y ese es un primer punto importante. Usualmente no es posible que uno siempre esté preocupado por variables en la macroeconomía, de cuál es la tasa de inflación que no me acelera el desempleo, la famosa NAIRU, en vez de pensar acá realmente lo que hay que hacer en el trabajo, y lo que necesitan las personas son trabajo. Y esa es la otra variable que a veces olvidamos. Simplemente hoy tenemos un desempleo del 14%, y los buenos momentos lo tuvimos en el 9 o 10%. Y los países realmente, digamos, más centrales en las crisis es cuando tienen 10%. Esto es una primera reflexión de antes de
la pandemia. O sea, Colombia ha tenido tasas de desempleo en sus mejores momentos como la que tienen los países centrales en sus peores crisis. Entonces, eso es una primera reflexión en términos de la macroeconomía, de esa variable, lo que es el PIB, entendiendo como qué produzco y deberíamos pensar eso. Y al final, cuando pensamos en eso, pues se conecta un poco con el debate de la disputa con el sector financiero, que también estaba en el corazón de la reforma tributaria, que fue la chispa que ha desatado pues, un poco toda esta movilización. Porque ustedes recuerdan en la reforma tributaria, una gran parte de lo que se quería recaudar no era solo para los programas sociales, sino para el pago de la deuda. ¿Sí? Para el pago de la deuda es algo que no podemos olvidar. Entonces hay un punto que usualmente se olvida mucho en el estudio de la economía y es la importancia de la deuda hoy en la vida de todas las personas y eso es central a la política macroeconómica y eso no se puede, digamos, olvidar. Entonces, esa primera, digamos, reflexión, digamos, sobre el PIB. La segunda, digamos, reflexión, empezando por estas variables básicas, como ya lo decía al comienzo, pues lo que se llama la inflación en economía o lo que uno conoce como un aumento porcentual en el nivel de precios, pues el banco ha sido muy juicioso y siempre nos pone en el temor que jamás queremos ser como Zimbabue o como Venezuela, donde los precios se han ido a las nubes y que es el mundo, digamos, apocalíptico realmente, pero no se hace un llamado a eso. El problema, por otro lado, es que cuando usted ha sido muy obsesivo con la inflación, puede llegar a frenar el crecimiento. Y un ejemplo son las decisiones del Banco de la República en 2017, cuando por bajar la inflación de un 8%, que realmente no era nada dramático, la inflación del, claro, pues, podría ser dramático del 20, del 30, pero para bajar una inflación del 8, el banco tomó unas políticas muy contractivas de tasa de interés y el crecimiento del 2017 fue, digamos, completamente, digamos, restrictivo. Entonces creo que en esa perspectiva, cuando se es tan obsesivo con el nivel de precios, usted olvida el empleo. Y desafortunadamente el empleo no ha sido la prioridad ni en el banco ni en el Ministerio de Hacienda. En el Banco de la República, entonces, simplemente como para anotar como algunas ideas y ir desarrollando algunas ideas, la macroeconomía suele tener como dos grandes brazos en términos de política macroeconómica. Bueno, estoy feliz de escribir en un tablero porque ya llevo año y medio dando clase por internet, entonces es una alegría volver a ver a los estudiantes, verlos a los ojos y todo lo demás. Entonces, digamos que en esta clase a la calle, y bueno, si alguno también de los que son estudiantes que nos está escuchando, pues que se lleve una idea, es que la política macro tiene como esos dos brazos. Una parte que es la política fiscal, que es lo que hace el Ministerio de Hacienda, y otra parte que es la política monetaria, que hace el Banco de la República. Pero este tipo de políticas en el mundo de la macroeconomía no son completamente neutrales, a pesar de que los libros de texto muchas veces nos han enseñado que solo hay un camino de política fiscal y que solo hay un camino de política monetaria. Realmente la literatura económica es muy amplia y plural y podríamos discutir esos dos enfoques de la macroeconomía. Por el lado de la política fiscal, lo que nos enseñan tradicionalmente es cómo el gobierno va a financiar su gasto. ¿Sí? Es como una de las ideas principales. Se supone que eso es lo que hace el Ministerio de Hacienda. Por otro lado, y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dicen allá para ser más específicos, pero entonces, usualmente, ¿de dónde sacamos el dinero? Por un lado, de los impuestos, por otro lado, de la deuda, y como último recurso, pues la emisión. Y allí entonces empieza a aparecer un primer, digamos, pues nivel de debate alrededor de cómo me voy a financiar, y es el debate hoy en las movilizaciones, cómo yo financio muchas de las promesas del gobierno, y creo que este es un primer punto que vale la pena dentro de este mundo de la política fiscal. Entonces, dentro del mundo de la política fiscal más tradicional, en el mundo de la política fiscal que le gusta a Carrasquilla, en el que está en el Ministerio de Hacienda, pues en ese mundo de la política fiscal, básicamente usted como sea tiene que recurrir a aumentar el nivel de impuestos, ¿sí? Y que creo que fue la apuesta que ellos hicieron, para tratar de financiar no solo el gasto público, programas como ingreso solidario, sino también una parte importante del pago de la deuda. Y aquí se abre todo un espectro de política fiscal, porque ¿cuál va a ser la nueva batalla que se va a venir en unos meses venideros? Que si no hay una reforma tributaria,
pues van a querer hacer un programa de privatizaciones como el que se hizo fuertemente en los 90, de vender activos, digamos, de la nación para financiar el gasto público. Entonces, este es el camino tradicional como el de la austeridad, que piensa que si usted es un gobierno es como una familia y que cuando está en crisis usted se tiene que apretar el cinturón. Esa es la visión un poco tradicional de la macroeconomía. Venimos de una crisis importante, de hecho antes del COVID ya la traíamos porque han caído los ingresos del petróleo y eso generaba una renta muy grande para Colombia. Entonces, pues ya nos puso en una posición muy difícil fiscalmente y un poco el camino que decidió tomar el gobierno, pues por un lado, apretarse el cinturón en términos de austeridad, pero por otro, le apostó principalmente a una reforma tributaria en el peor momento. Solo le pregunta a los amigos economistas de otros lugares del mundo y dicen, están locos, ¿cómo van a hacer una reforma en este momento? Y por lo tanto, hay un poco en términos de esa política fiscal, hay dos llamados en términos críticos. Acá la política fiscal nunca se ha cuestionado si es posible renegociar la deuda. Hoy, cuando cualquier persona en medio de esta crisis del COVID, todos los bancos les han dado gabela, le dan oportunidad de renegociar, y acá el gobierno colombiano nunca contempla esa posibilidad. Y sí que menos que donde se debate el debate, mucho mayor, ¿por qué no pensar al menos en un crédito del Banco Central al gobierno en un momento de crisis? Y esto es el punto, digamos, más problemático que aumenta el debate, porque usted siempre le dicen, si el Banco de la República le hace un préstamo directamente al gobierno, va a haber inflación y se va a acabar el mundo, y eso no es así. En la pandemia recientemente países como Indonesia, como Australia, como Filipinas, han generado préstamos directos del gobierno al Banco Central. ¿Qué hizo Colombia? El Banco Central le proveyó liquidez al sistema financiero y el sistema financiero administra esa liquidez para el resto de personas. De ahí que el único sector, y es que esto es claro, no lo digo yo, lo dicen los datos del DANE, el único sector de toda la macroeconomía que ha estado en positivo todo el tiempo es el sector financiero. O sea, usted nos explica uno cómo en Colombia, al final lo que uno tiene no es un banco trabajando para la economía, se supone que es lo correcto, los bancos deben ayudar a la economía, sino más bien es la economía trabajando para los bancos. En ningún trimestre del año anterior el sector financiero estuvo en terreno negativo. Entonces, y en parte porque la política un poco monetaria es un poco tibia, es decir, voy a financiar directamente al gobierno para apoyar algunos programas, sino más bien lo hago en el mercado secundario, financiando primero a los actores financieros para ahí sí irradiar el resto de la economía. Y en la teoría está comprobado que lo que se llama la teoría del goteo no funcionó. La teoría del goteo en la literatura es aquella teoría que describe que si a los más ricos del país les va muy bien, al resto también, porque la riqueza y el ingreso van a bajar goteando a toda la sociedad. Pero eso desafortunadamente no pasó ni en Colombia ni en el resto del mundo. Entonces yo creo que es un primer punto que vale la pena que nosotros pensemos en términos de cómo se maneja esa interacción política, fiscal, política, digamos, monetaria. Porque al final, pues, si bien aquí están separadas, en términos de las medidas radicales que uno debería pensar en tiempos impensables, pues es si al final más bien estas deben ir de la mano. Al final hay otros temas que pueden ser muy utópicos de discutir, pero muchas cosas en la historia de la economía en algún momento fueron utópicas y después se convirtieron en realidad. Entonces, en ese sentido, digamos, el primer llamado a esta clase abierta que ustedes me han invitado es: hay que repensar la macroeconomía, y repensar la macroeconomía no solo es un asunto de los técnicos, no solo es un asunto de las altas esferas de la economía, los que hemos tenido la oportunidad de estudiar los mayores títulos. No, la economía afecta la cotidianidad y el día a día de las personas. Cuando usted hay un banco central completamente obsesivo por la inflación, al final lo que está es defendiendo también a unos actores financieros por encima de la creación de empleo y por encima de la creación de trabajo. Y esas tensiones yo creo que hay que hacerlas visibles en la calle y creo que ese es un primer, digamos, es un primer llamado. O sea, un primer llamado porque al final también es un campo de disputa. No todo lo que está en los libros de texto, la economía al final también es un espacio, digamos, de disputa. Entonces, en términos para volvernos a meter en esto, como estos temas, entonces ese mundo de la macroeconomía que podemos entender como la economía en su conjunto, pues hoy hay un llamado a replantearlo y a repensarlo. Sí, no solo desde las escuelas alternativas, incluso desde las mismas escuelas tradicionales hoy se dice, oiga, el banco no debería estar solo tan obsesivo con la inflación, sino también con la distribución. Y ese es uno de los problemas más graves que tenemos hoy, el alto nivel de concentración.
En economía para los estudiantes es muy familiar, pero en economía hay un indicador que se llama el coeficiente Gini, y es un numerito que está entre 0 y 1. Ese numerito que está entre 0 y 1, si está en 0 es que todas las 50 personas que hoy estamos escuchando aquí esta clase, si acá tuviéramos 50 millones, si somos 50, cada uno le toca 1 millón, ese sería el mundo de la distribución perfecta. Es cuestionable si es el mundo ideal o no. Pero el problema es que hoy solo una persona, acá nuestro amigo Camilo, tuviera los 50 millones y ustedes no tuvieran nada. Ese es el mundo donde ese numerito es 1. Pues en ese rango entre 0 y 1, en términos de ingreso, Colombia está como en 0,54. Y después de impuestos, pasa como a 0,52. Es mínimo el cambio. Pero en tierra es peor. En tierra, el coeficiente Gini hoy es alrededor de 0,9, es decir, es muy cercano a 1. O sea, uno acá después de haber estudiado un montón a duras penas puede comprar un apartamento de 54 metros cuadrados y es toda la tierra que usted tiene. En cambio, las tierras muy concentradas en unos pocos actores, las tierras que tiene el Grupo Sarmiento Angulo en Bichada, las tierras que tienen los grandes ganaderos en Córdoba, pues ahí hay un debate de esas concentraciones y hasta qué punto pues eso genera todos unos problemas a la democracia. Hoy por hoy gran parte de los movimientos sociales en el mundo, los movimientos que vienen desde Madrid, los movimientos que vienen de los indignados de Wall Street, las protestas en América Latina, pasan en gran parte por los altos niveles de concentración en riqueza, en ingreso, en tierra, porque eso al final genera unos espacios muy reducidos pues para las personas. Entonces creo que esos son, digamos, como los llamados. Entonces los llamados en ese mundo de la macroeconomía son en gran parte a repensar, ir más allá de esas variables típicas, que claro, que las variables típicas uno siempre tiene, pues si el PIB, queremos volver a crecer, seguramente la pandemia llegó a nos trabajar y nos recuperamos rápido. Pero el problema no es esas recuperaciones en forma de B o en forma de chulo de Nike, como le dicen los técnicos allá. No, el problema es si esta recuperación va a incluir a todo el mundo. Yo no tengo duda que la economía colombiana rápidamente cayó y va a retornar una senda. El problema es si esa senda de crecimiento va a ir acompañada de distribución o no. Si seguimos teniendo un crecimiento económico concentrado para muy pocos, pues nuestras realidades no van a cambiar. Y vamos a seguir de la economía del rebusque, que esta esquina históricamente por más de 100 años ha sido la esquina del gran rebusque, ahora rebautizada acá como la Avenida Misac, formalmente allá en el letrero, como pueden ver, que me acabo de dar cuenta. Y al final, pues son esos debates que pasan por ahí. ¿Sí? Entonces, un primer mensaje de repensar es, la economía es, no solo es que los datos nos digan que nos recuperamos, porque seguro nos vamos a recuperar. La economía colombiana puede ser resistente a la recuperación. El problema es esa recuperación a quién llegar. Porque si esa recuperación se queda en unos pocos, o sea, es que el sector financiero que sigue estando en números positivos, pues va a estar mucho mejor. Realmente la recuperación debe atrasar muchos otros sectores que sean intensivos en empleo y eso es una primera, digamos, reflexión de repensar la macroeconomía. O sea, que ese dato, cuando ustedes escuchan en los noticieros que ustedes le dicen la economía colombiana va a crecer este año el 5%, usted dice, uy, maravilloso porque el año pasado no creció, el año pasado decreció, el año pasado estuvo en el mundo negativo, entonces usted se dice, claro, nos debemos alegrar. Pero no solo hay que alegrarse que la economía crezca, sino que la economía crezca para todos, y yo creo que es un primer mensaje que hay que ir poniendo desde el mundo de la macro, ¿no? Que usted no le digan para quién, eso va a ser fundamental. En términos de la segunda variable macro, la reflexión que les decía hace un momento, en términos de eso que llamamos la inflación, pues por supuesto que nadie quiere que los precios se le disparen a las nubes. Nosotros no queremos hoy que usted salió de su casa a comprar un pan de 1.000 pesos y cuando llegó a la tienda le costó 2.000 o 3.000. No, usted jamás quiere eso, jamás quiere que generar ese drama. Pero si usted es muy estricto con la inflación, si usted es muy estricto con la inflación, sí, usted siempre, de hecho, el banco tiene unos rangos, ¿no? El banco, ustedes saben que tiene unos rangos, según los, pues, de 2 al 4, del 2,5 al 4% de inflación. Y hoy estamos en el 1,7, o sea, incluso estamos por debajo de lo mínimo que espera el banco. Es decir, el banco podría ser, incluso dentro de su política tradicional, más arriesgado con la tasa de interés, para no ir tan lejos, ¿no? Para no ir tan lejos a estas ideas que planteamos alrededor de pronto que se dice posibilidad de un crédito del Banco Central del Gobierno. Además que eso lo permite la Constitución. La Constitución de Colombia permite que el Banco de la República le pueda hacer un crédito al gobierno en momentos difíciles. Y los economistas de la corriente principal dicen, no, pero todo, pues esto
la peor daño de la apocalipsis. Las decisiones tardías hoy del gobierno colombiano en política macroeconómica son las que generan que hoy la tasa de pobreza haya pasado del 35% al 42%. Claro, esto es culpa de la pandemia, pero también es culpa de una política tardía, una política muy tímida y una política que obedece bastante al sector financiero. Cuando uno dice que el Banco de la República está todo el tiempo independiente del gobierno, uno se alegraría porque el gobierno puede ser muy corrupto, entonces el banco es muy juicioso. Esa es una parte de la historia. Pero la otra parte de la historia es que el banco no es tan independiente del sector financiero. Ustedes pueden verlo. Recientemente, uno de los miembros de la Junta Directiva del banco que terminó su ciclo hace 2 meses, inmediatamente va a trabajar al Grupo Aval. Muchos investigadores del Banco de la República, algunos han sido profesores de nuestra facultad, han saltado a ser investigadores del banco, a investigaciones económicas de bancos multilatinos con sueldos millonarios. Entonces hay una puerta giratoria que vale la pena cuestionar qué tan dependiente es el banco del sector financiero. Porque si las decisiones hoy del banco han sido favorables para alguien, es favorable para el sector financiero. Y por otro lado, las decisiones de la reforma tributaria también iban a ser muy favorables para el sector financiero. Todo lo que uno ve acá es que hay una macroeconomía que termina siendo muy cercana a unos pocos, al 0,1%, y a veces muy distante de la gente. Porque todos los conceptos de la reforma son los que los políticos tradicionales se primera. Había un impuesto al patrimonio, por ejemplo, para patrimonio superior a 5.000 millones de pesos, y era de los primeros puntos donde los partidos tradicionales se opusieron, ¿no? O sea, los partidos tradicionales no se opusieron a la reforma en gran parte por los efectos sobre las personas, sino mayoritariamente porque hay unas pequeñas medidas que iban a afectar los grandes capitales. Y esto vale la pena, digamos, reflexionar, ¿no? Y entonces de la macroeconomía, volviendo al otro tema grande, pues lo que nos debe hoy importar es que entonces sí haya una recuperación del PIB, es decir, que el PIB cayó y vuelve y se recupere, pero que esa recuperación del PIB sea capaz también de bajar el desempleo. Y sobre todo el desempleo en los jóvenes. Ese es hoy el gran drama de todos, ¿sí? Yo veía en las pancartas de las manifestaciones muchos mensajes muy dicientes, muchos jóvenes que decían, somos la generación que nos toca hacer posgrados para ocultar el desempleo. Somos la generación donde realmente muchas personas que dan la educación superior terminan gastando el resto de su vida en un call center o en transmisiones en línea de diferentes tipos de contenidos. Y es un punto que vale la pena pues reflexionar. Y es un punto que vale la pena, digamos, reflexionar porque al final la política macroeconómica pasa por impulsar unos puntos en los que tiene que haber una recuperación, pero donde el desempleo sea un punto, donde el trabajo, y esa es la otra variable de la macro. La otra variable, entonces, cuando ustedes hablen de macroeconomía, tal vez los que nunca han estudiado macroeconomía, llévense una idea pequeña de este ratico que se parquearon aquí en la Jiménez con Séptimo. Cuando uno estudia la macroeconomía, estudia la economía en su conjunto, y que son el PIB, que es lo que yo produzco en un país. Si en un país si yo solo produje un marcador y un tablero, pues sería un país pobre, pero si produzco bienes con valor agregado, pues eso me va a permitir transformar cosas. La otra variable está la inflación. Claro, controlar los precios es importante. Hoy tenemos los precios de la comida muy altos, pues como consecuencia de la movilización social. Por supuesto, eso es un... Pero más allá de la coyuntura, acá hay un banco muy preocupado y obsesivo por esa inflación. Y cuando usted es muy obsesionado con esto, pues siempre está subiendo tasas de interés, siendo favorable al sector financiero, pero afectando el trabajo de las personas. Entonces, esto para ponerlo como muy sencillo, pasaría como una siguiente parte, digamos, entonces de esta reflexión. Y es que hay una gran parte pues, de la economía colombiana, y no solo colombiana, sino del mundo. Hoy estamos en un capitalismo guiado por las finanzas, y creo que eso es también de las disputas importantes, ¿no? Hoy los actores financieros son determinantes en todo momento, y tal vez con ellos es que hay que entrar a negociar. Acá nos dicen, uy, es que si no se aprueba la reforma tributaria nos quitan el grado de inversión. ¿Qué es eso del grado de inversión? Como una nota que yo le pongo, yo le digo, bueno, acá el señor lo muy juicioso, muy atento, le pone una buena nota, de pronto sí le puedo prestar algo de dinero, pero de pronto alguien que viene se está un minuto, yo a ese no le presto nada. Claro, con esas notas un poco nos condicionan y nos manipulan un poco los actores financieros, porque al final son los que nos prestan también divisas. Pues eso no lo podemos olvidar, y eso es una restricción en algunos momentos difícil, que gran parte, todo el teléfono celular que tiene cualquiera de ustedes hoy en su bolsillo, alguien lo tuvo que haber comprado en dólares en algún lugar. Si usted lo compró en Falabella o en la tienda, alguien en algún momento le tuvo que dar esos dólares a Falabella para que comprara ese teléfono. Y si esos dólares no los conseguimos nosotros exportando, pues toca a través de la deuda, o que nos presten. Entonces, cuando
cuando usted no es juicioso con los actores, le cierran esa llavecita de los dólares y se le arma un gran problema. Y eso en gran parte es el drama pues, del vecino Venezuela, que hay un bloqueo muy grande, que usted le han cerrado la llave de acceso a dólares y eso usted lo somete en una pobreza muy grande, en unas dinámicas de migración muy fuertes, ¿no? Si bien pueden haber elementos cuestionables del manejo macroeconómico, hay un elemento y es usted cómo está relacionado con el resto del mundo. Entonces, al final, pues si usted le toca entrar a concertar con los actores, y lo hacen algunos países, Argentina ha negociado una parte de su deuda en tiempos recientes, y no se acabó el mundo, después de que hicieron un no pago de deuda en 2003, renegociaron con el 95% de los acreedores. Entonces, esa es una dimensión, digamos, importante. Vamos a seguir poniendo la deuda por encima de las personas, y acá hay que pagar a los acreedores por encima de la política social y de las deudas sociales que hay. ¿O es posible al menos abrir unos espacios de diálogo para renegociar esa deuda? ¿Es posible pensar en otro tipo de cosas? Y sobre todo ahí viene el tema más polémico. Claro, una cosa es la deuda en dólares que se necesita en una economía abierta, pero por otro lado hay muchos programas sociales que se podrían financiar con deuda en pesos, y ahí se abre como otra perspectiva teórica que también se ha discutido mucho, que es lo que llaman MMT, con eso no voy a entrar ahora en el debate, pero sí entender un poco el punto alrededor y solo dejarles una pregunta. Uno dice, oiga, uno cómo paga impuestos, pues con pesos colombianos, ¿cierto? Y esos pesos en algún momento tuvieron que salir de algún lugar, o sea, esa es como la pregunta importante. Si usted quiere pagar impuestos, pues primero tiene que la plata salir de algún lugar, y usted esa plata donde la está, pues trabajando. Claro, y cómo llega ese circuito. Pues ese circuito alguien tiene que insertar primero el dinero y para después recoger, y esto es cambiar un poco la lógica. Usted no puede hoy pretender cobrar más impuestos cuando no ha generado un círculo del trabajo. ¿Por qué no invierte la lógica y la causalidad del diagrama flujo-ingreso de los libros de texto? Que eso creo que es. Hoy escribí una columna en El Espectador de eso, se llama Las deudas de la política macroeconómica. Y un poco es el llamado a entender de otra forma cómo es el circuito macroeconómico, porque la intuición normal, ¿qué es? La intuición normal es, yo trabajo primero, consigo plata, voy a ahorro, y con ese ahorro a alguien le presto. Pero usted podría repensar la causalidad en términos de que, oiga, es que realmente primero usted tiene que dar un impulso, un crédito para generar trabajo, para generar producción, y luego sí poder pagar impuestos. Si uno es capaz de ir cambiando un poquito este chip y buscar unas negociaciones, pues va a tener una macroeconomía un poco mejor. Al final, creo que el llamado por una nueva macroeconomía es empezar a ver que algunos puntos que parece ser que fuera una verdad científica en economía, no lo son. No lo son, porque la economía está muy lejos de ser una verdad científica y es un campo de batalla, es un campo de... Entonces, pues con estos elementos, bueno, no, creo que también quiero tener un espacio para hablar con todos y todas y preguntar y debatir en esta clase a la calle que ustedes me han invitado. Es un poco ese llamado a repensar la macroeconomía desde otro aspecto. Porque hoy en lo que se llama la financiarización de la economía o el capitalismo guiado por las finanzas, lo que se tiene es que hay una economía al servicio de las finanzas y no unas finanzas que trabajan para la gente. Acá no estamos diciendo que no hayan bancos, que no, por supuesto que tienen que haber bancos, pero tienen que haber bancos que estén dispuestos a ser pacientes y a financiar un circuito productivo que incluya empleo y producción, no simplemente ganancias de corto plazo y pues las ilusiones líquidas del capitalismo del siglo XXI. Entonces, pues para abrir un poco el debate a las preguntas y todo, pues parece, les quería dejar entonces como ese mensaje, ¿no? Como ese mensaje para recapitular que estas tres variables macroeconómicas hay que verlas con otras perspectivas, que si bien hay que producir, por supuesto, hay que trabajar, hay que producir, hay que también centrarse en sectores que no sean para unos pocos. Los que trabajan en el sector financiero son afortunados, los que han disfrutado de las mieles del sector petrolero también, pero el resto de personas, ¿en qué sectores están? Entonces hay que defender el trabajo, y por eso incluso en esta carta que ha circulado los economistas alternativos hemos planteado incluso las políticas como los trabajos públicos garantizados. Nosotros creemos que con las políticas como Familias en Acción o Ingreso Solidario son políticas simplemente temporales, son políticas que usted en el tiempo son muy frágiles. Miren, usted con estas políticas sacó mucha gente de la pobreza, pero llega la pandemia e inmediatamente se le dispara otra vez la cifra de pobreza, ¿sí? Mientras que al final, con las políticas de trabajo usted logra crear un circuito productivo, porque no es que usted va a generar unos trabajos públicos garantizados para siempre, sino más bien que sean un trampolín que reactive la economía para que cuando usted pueda conseguir un mejor trabajo en otro sector, pues salte de ese buffer de empleo, como lo llama el profesor Álvaro Moreno, que creo que eso es importante. Entonces, hay que pensar otro tipo de políticas. ¿Por qué no se ha pensado? Piensen, por ejemplo, el gobierno colombiano, los subsidios a la nómina
que los dio tardía. Hace un año que es el gobierno, no, le vamos a dar crédito a las empresas para que paguen la nómina. ¿Quién es tan tonto de pensar que en una crisis con todo cerrado se va a endeudar para pagar una nómina? No. Pero acá ellos pensaron eso, a los 3 meses se dieron cuenta que era una estupidez y que tocaba hacer un programa de subsidios a la nómina. Pero el desempleo en Colombia tan alto es por una respuesta tardía de los subsidios a la nómina. ¿Sí? Entonces, y no es que uno lo esté mirando en el futuro, no, muchos economistas hace un año decíamos en marzo, hay que hacer un subsidio a la nómina ya, pero se demoraron más porque como acá todo tiene que pasar por el sistema financiero, todo, o sea, todo, no hay, o sea, acá la solución a todo es, le voy a dar una beca de doctorado, le doy su beca de doctorado, pero con deuda, le permito estudiar, pero con deuda, o sea, acá realmente todos los, todos los aspectos de la vida cada vez más están atravesados por la deuda. Y eso es otra cosa que ustedes tienen que quedar claro. O sea, hoy la dimensión de la deuda y el peso de las finanzas es importante. Entonces, simplemente con esto cierro esta primera como reflexión, porque creo que es importante que pues en uno hable, uno también aprende dialogando y no solo pues Diego Guevara que viene acá a darles un discurso y se va, ¿no? Entonces creo que es el espacio y bueno, al final muchas gracias a todos los estudiantes de la Universidad Nacional porque me invitaron acá. Yo hace un año y medio no, pues no hemos podido dar la clase en la universidad, pero creo que es muy valioso las personas que han salido a manifestarse y a disputar sus derechos. Y al final, pues hay que seguir insistiendo en la educación superior, pública, gratuita y de calidad. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar con la ronda de preguntas. Por favor, vamos a empezar con las personas que se encuentran en este espacio. Luego vamos a las personas que se encuentran en YouTube y Facebook. Entonces, no sé si aquí hay preguntas. ¿Una? ¿Dos por allá? Ah, ok. ¿Ahí me escuchas? Vale, no tenemos un mejor sonido, qué pena, pero pues lo conseguimos. Entonces, por favor, nombre y tu pregunta. Hola, ¿me escuchan bien? Bueno, ¿me escuchan bien? Bueno, igual yo hablo duro, así que todo bien. No, pues primero que todo, muchas gracias por el espacio, ¿verdad? Muchas gracias al profesor y a todos los asistentes. Y yo tengo varias preguntas. Mi primera pregunta es, de hecho, una propuesta que le escuché al profe decir en un seminario que fue hace aproximadamente 2 días y es respecto a un nuevo pacto latinoamericano, una nueva visión, un nuevo consenso latinoamericano donde se trató el tema de renegociaciones colectivas de la deuda. Y quisiera preguntarle al profe cómo se darían o cómo consideraría que podrían ser esas nuevas renegociaciones, las dinámicas de esas renegociaciones, pues a base de la economía política. Eso primero. Segundo, más bien una pregunta respecto al cambio de enfoque que propone del ortodoxo normal, y es que uno ve usualmente que lo que hacen los gobiernos es, cuando hay problemas, empiezan a gastar y se recurren a ciertas políticas de corte keynesiano y luego automáticamente, casi que inmediatamente, vuelven a políticas de disciplina fiscal que son las del Consejo de Washington. Así que, ¿cómo sería más o menos que se haría ese cambio de enfoque y cómo sería la institucionalización de esas políticas, pongámoslo así, decirlo, un poco más humanas en el mediano y en el largo plazo respecto al enfoque actual? ¿Y ya? El profe me pide, por favor, que recogamos preguntas y ahí se empieza a responder. Entonces, ¿alguien tiene más una? Por favor, te acercas. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Listo. La pregunta es, ¿cuáles son las implicancias económicas de la desigualdad? Porque muchos hablan de la polarización de la población activa, pero ¿cuáles son las implicancias de la desigualdad? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ok, ya. Listo. La pregunta es, ¿cuáles son las principales implicancias de la desigualdad? Las implicancias económicas, porque muchos entendemos las implicancias políticas, pero no las económicas. Entre una de ellas está la polarización de la población activa, que es que hay un vaciamiento de la clase media, pero pues es importante saber cuáles son estas consecuencias de una ingente desigualdad. Gracias. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Yo tengo dos preguntas, pero porque no entendí la verdad. Primero, ¿cuál es la relación de inflación del
control de inflación que hace el Banco de la República con el Estado, no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y segunda, uno cómo puede pedir que haya un cambio en la política monetaria si la población no tiene ninguna influencia directa en la elección del Banco de la República. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Más. No se escucha. Bueno, hemos visto a nivel teórico muchas afirmaciones sobre un aumento muy grande de impuestos, por ejemplo, la curva de la FED. En esta curva sí que castigamos demasiado. Bueno, que si castigamos demasiado duro la demanda agregada, vamos a tener cada vez un menor y menor recambio. Entendiendo que el desempleo en Colombia está muy elevado y tenemos una demanda agregada tan baja, un impuesto tributario no estaría ya en la segunda parte de la curva, no estaríamos ya en la parte peligrosa del aumento de los impuestos. Bueno, no, pues de esta primera, muchas gracias a todos y todas por las preguntas, pues interesantes, ¿no? A ver, volvamos a ver, tal vez como ya se me olvidó el orden de las palabras. Bueno, entonces, la primera pregunta. ¿No? La primera. Bueno, sí, entonces, pues aquí nuestro compañero hace una pregunta importante y es que usualmente después de las crisis económicas, los países se han enfrentado a unas dinámicas de ajuste muy fuertes. En los años 90, ustedes tal vez muchos estaban naciendo, pero algunos de los mayores que nos pueden escuchar acá, en los años 90 hubo unas dinámicas muy fuertes de privatizar muchos sectores, de hacer ajustes, de retransformar las pensiones. Y pues básicamente esto en los años 90 pues fueron como políticas de ajustes y se llamaron como el consenso de Washington, como en la literatura económica a las políticas de privatizar, de ley 100 que cambió las pensiones, muchas de ley, digamos, de privatización de servicios públicos como la energía. Pues todas estas fueron políticas de ajuste estructural, pero que también fueron muy dolorosas para las personas. O sea, realmente en los 90 el nivel de desigualdad sube dramáticamente en Colombia. Entonces lo que llama como ese consenso de Washington, y que seguramente hoy Colombia fue el primero en mover su ficha en ese camino. O sea, la fallida reforma tributaria era una primera apuesta en ese sentido, y las propuestas que van a surgir de Hacienda hoy de vender algunos activos de la nación, vender una parte importante de Ecopetrol o privatizar algunos otros tipos de activos importantes, pues ven a lo que vimos hace 30 años y que fue completamente fallido y que terminó fue empoderando a unos pocos actores. El caso de Colombia es irónico. En el caso de Colombia ustedes ven y hay 3 actores bancarios que controlan el negocio, a diferencia de otros países de Latinoamérica donde hay bancos extranjeros, acá realmente el 70% del negocio financiero y de pensiones lo tienen 3 actores. 3 actores, muy sencillo. Grupo Aval tiene Porvenir y su banca, Grupo Empresarial Antioqueño tiene Protección y todo el Banco Colombia, y otra partecita que tiene Grupo Empresarial Bolívar y una parte de BBVA. Entre esos 4 actores, el único extranjero ahí es BBVA. Tiene 70% del negocio financiero en Colombia y sus fondos de pensión. Entonces, pues ellos sí salieron favorecidos de ese consenso de Washington, pero las personas no. Entonces, un poco en esta línea lo que me pregunta el compañero José Antonio Campo hace un año planteaba algo la idea del consenso latinoamericano, porque al final lo que hay que buscar son también políticas que no solo brinden una estabilidad macro, que no la vamos a discutir acá, que puede ser importante, pero no es neutral, sino también unas políticas pues, que lleguen a las personas, y yo creo que si hay un punto importante que hemos propuesto en algunos y es este tema de los bloques de negociación de la deuda. Colombia, por ejemplo, el TLC que hizo con Estados Unidos lo negoció en bloque con Perú. Colombia y Perú negociaron un tratado de libre comercio en bloque. Usted es capaz de tener algunos aliados, digamos, políticos y que entiendan la necesidad de lo que está pesando hoy la deuda en los países, pues seguramente podrá buscar algunos espacios de renegociación. Y es que no se acaba el mundo. O sea, decía Kirchner en Argentina, hay vida después del FMI. Usted puede hacer un default y puede negociar, no se le va a acabar el mundo. Hay mucha gente que dice, uy, pero Argentina está mal, y yo les pregunto, ¿cuántos colombianos hoy estudiando en Argentina y cuántos argentinos hoy estudiando en Colombia? ¿No se han preguntado eso? El efecto de la migración estudiantil de gente que no puede ir a la universidad pública, que le ha tocado ir a buscar suerte estudiar en Argentina o Chile,
pues sí, pueden haber tenido un poco más de inflación y algunos efectos negativos para actores financieros, pero la deuda social ha disminuido, que eso no lo puede olvidar. Entonces, acá hay unos temas que hay que también balancear y ser justos. Entonces, yo creo que en estas ideas del consenso latinoamericano sí se puede buscar elementos y países comunes, pero esto requiere consensos políticos. Y claro, y tal vez ahí la otra pregunta que me preguntaba algunos de los compañeros, que es lo difícil. Cuando usted tiene una junta del banco que es completamente independiente, que la van escogiendo los gobiernos en periodos alternados de tiempo, pues seguramente va a ser muy difícil influir en el corto plazo en ellos, por supuesto. Sí, eso no va a ser fácil de transformar. Pero hay que empezar a poner el tema, digamos, a sonar, porque claro, la independencia tiene un relato bonito y es que hace que el banco sea transparente, que sea una entidad óptima, que sea muy bueno para sus trabajadores, que sea muy respetado, que tenga unos espacios culturales, y eso es fundamental. Pero eso no es suficiente. El banco también debe jugar un rol importante en la economía y no simplemente como alguien externo que controla la inflación y impulsa un poquito a veces el crecimiento cuando puede, porque le importa más la inflación que el crecimiento. Ese sí es el triste relato como de nuestro Banco Central, que le importa más la inflación en algunos momentos que el crecimiento. Entonces creo que esos son los puntos y ahí puedo conectar con la otra pregunta. Claro, ¿cómo está conectado esto de inflación con desempleo? Cuando suben mucho los precios ¿cuál es la apuesta que hace el Banco Central? Pues el Banco Central, dentro de la política tradicional, lo que apuesta empieza a elevar sus tasas de interés para desestimular el consumo. Este es el relato tradicional, acá no estoy diciendo nada, no, esto es lo que digo de texto y también la lógica como lo hace el banco. Entonces, si los precios están por las nubes, sin importar si es por un paro de camioneros o sin importar si es por el fenómeno del niño, no, su apuesta inicial es hay que subir tasa de interés. Pero cuando usted sube la tasa de interés, al final hace que sean más caros los créditos y hace que el combustible de activar la economía sea mucho más costoso y en esa perspectiva usted frena el desempleo. Y esto es en el relato, digamos, muy tradicional, ¿sí? Porque pero si usted hila un poco más allá, pues claro, al final el banco también, al defender la estabilidad macroeconómica, los portafolios financieros y el valor real de esos portafolios financieros, pues sacrifica algo del desempleo, porque cuando usted tiene unas tasas de interés en un momento, por ejemplo, 2017 es un buen ejemplo. 2017 es un momento donde a pesar de que la economía estaba desacelerándose, el banco decide subir las tasas de interés, así se desacelere. Hoy, a pesar de que la inflación está por debajo de lo que quiere el banco no es capaz de bajar más las tasas. Hoy hay países del mundo que tienen tasas de interés de cero. Colombia, por supuesto, las ha bajado, pero es temeroso bajarlas mucho más. Esto dentro de la perspectiva, digamos, tradicional. Pero en una perspectiva, digamos, mucho más crítica y arriesgada, pues si usted como banco se arriesga a hacer un préstamo directo al gobierno central para financiar problemas digamos, de empleo público, programas de trabajo garantizado, al menos en esta crisis, pues también tiene una responsabilidad con el empleo. Porque usted no lo hace por un temor a que tenga deuda, a que tenga inflación, pero hoy la inflación en esta crisis no debería importar en el corto plazo y ese es el debate. Por supuesto, usted no quiere que se le estalle hasta 50% y generar este drama, y creo que ahí está el debate, creo que ahí es un punto, entonces, ahí es donde se conecta un poco el desempleo con la inflación. Cuando usted como banco está más preocupado porque los precios sean estables, porque todos los financieros estén tranquilitos y felices con usted está sacrificando el nivel de trabajo. Esto como para ponerlo en palabras más sencillas. Bueno, había otras, ya se me fueron las preguntas. Bueno, ¿cuál había otra pregunta? Pues, bueno, claro que sí. Y mire, hay un punto de las consecuencias de la desigualdad que creo que ha sido uno de los caballitos de batalla pues más recientes hoy. Realmente aquí el tema de desigualdad no es que el que está desigual es porque no quiere trabajar o porque es un vago y no quiere producir. No, realmente la desigualdad tiene unas consecuencias, digamos, históricas que uno no puede desconocer en la estructura un poco productiva y económica, ¿sí? Que están allí, que están en la tierra. El conflicto del país en gran parte está en la tenencia de la tierra, pero también en unos ingresos concentrados cada vez en unos pocos. Pero entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esa desigualdad que les decía con el Gini? Pues las consecuencias de la desigualdad, ¿cuáles son? Pues que la gente empieza a perder, pues en la versión tradicional de Piketty, por ejemplo, el famoso autor francés, pues que la gente pierde la esperanza en las instituciones y en la democracia. Cuando usted tiene una desigualdad muy grande, la idea tradicional de la democracia liberal, que el voto de todos vale lo mismo, empieza a perder valor. Claro, uno piensa que el voto de todos nosotros vale lo mismo y por eso creemos estamos en un sistema democrático. Pero cuando se tiene altos niveles de desigualdad, muchas veces sus preferencias se van a ver influidas
por esas dinámicas distributivas. Y es lo que vemos todo el tiempo acá. O sea, las compras de los votos y las influencias de los votos pasan por aquí. Pero por otro lado también los efectos de la desigualdad son lo que vemos hoy. O sea, estallidos sociales donde los empleos volátiles, donde una persona menor de 30 años ya no es como antes que tener un trabajo para toda la vida, sino que antes de los 30 años un joven puede haber tenido 5 o 6 trabajos porque son muy volátiles, porque son trabajos del corto plazo. Pues esto al final lo que va a generar es una mayor inestabilidad social, unos mayores descontentos que terminan afectando a la economía. Hoy a mayores niveles de desigualdad, usted tiene mayores niveles de inestabilidad económica, y es lo que vemos hoy. Hoy el corazón de este estallido social son décadas acumuladas de desigualdad. Y no sé, es que esto ya venía desde un paro de antes de 2019 que con la pandemia se suavizó. Pero hoy lo que hay es unos niveles muy grandes. Hoy si bien hay unos actores tradicionales en la lucha social, digamos de sindicatos, de grupos establecidos, de estudiantes, que son grupos tradicionales en la lucha social, también hay muchos grupos de gente que nunca puede estudiar y son jóvenes, de los jóvenes de las barras bravas. Yo he ido a algunas marchas y veo jóvenes de las barras bravas, veo jóvenes de colectivos artísticos, veo muchos colectivos de mujeres que son nuevos sectores, o sectores simplemente independientes, de personas entre 18 y 35 años, que son de una generación que realmente quiere una mejor oportunidad. ¿Sí? Creo que es esa percepción. Entonces, esas son las consecuencias de la desigualdad. Y Estados Unidos es un buen ejemplo. En Estados Unidos, los indignados de Occupy Wall Street hace 11 años, en el 2009, 2010, son el resultado de eso, de un sistema financiero que sale fortalecido de la crisis, y un montón de jóvenes americanos que ya no tienen el sueño americano. Sí, acá nunca hubo sueño colombiano, entonces lo tenemos que construir siempre. Pero el sueño americano se destruyó en Estados Unidos y es el que ha generado esas indignaciones, o las indignaciones colectivas de Madrid, o las indignaciones del norte de África en la primavera árabe, y es fruto de una alta desigualdad del mundo. Y de hecho, los objetivos de desarrollo, digamos, de desarrollo sostenible, la desigualdad es un punto central. Pero para muchos economistas en Colombia no, lo que sigue importando es la pobreza. Entonces usted a cada persona le da un subsidio de familias en acción, en la estadística lo saca la pobreza artificialmente, soluciona el problema de pobreza, pero no, la desigualdad daña los incentivos, dijo, no, eso el mercado lo soluciona solito. Y hay muchos que siguen diciendo eso, que lo que importa es la pobreza y no la desigualdad. Y realmente uno no puede negar que Colombia ha mejorado en pobreza, pero también por unos programas que son bastante frágiles. Las cifras de pobreza venían mejorando hasta el año pasado por Familias en Acción, por estos programas que usted le dan 200.000 pesos condicionados y lo sacan de la pobreza temporalmente, pero si llega una pandemia o una crisis profunda, pues mucha gente vuelve a caer en la pobreza. Hoy las cifras de pobreza son las mismas de hace 10 años. O sea, 42% de pobreza en un país como Colombia es lo que hay. Entonces, una de las reflexiones, digamos, bien importantes alrededor de esta reflexión de la desigualdad. Bueno, no sé, otra pregunta, o si quieren recoger más. Sí, definitivamente yo creo que pues muchos cambios sociales pues tienen que venir de cambios políticos al final. Yo creo que la movilización ha presionado pues pequeñas conquistas que al final lo vemos hoy. O sea, yo creo que fruto de esta movilización al menos, digamos, Carrasquilla duras a torcer y sale por la puerta de atrás. Creo que fruto de esta movilización, así sea una pequeña victoria temporal de unas matrículas de educación superior, que son pequeñas victorias fruto de esta movilización, pero al final esto de impulsar es un cambio político donde tiene que haber mayor consenso y respaldo ciudadano. Mientras sigamos eligiendo los mismos en el Congreso, los mismos, pues nada va a cambiar y podemos tener las ideas, podemos tenerlo claro, pero al final las transformaciones también vienen pues de las posiciones, digamos, políticas, y creo que eso es lo importante, que después de estas manifestaciones se olvidan, y por esa desigualdad, pues la gente vuelve en las regiones a votar por los mismos. La reforma, si ustedes ven en los asesores del Congreso que van a votar la reforma, hay muchos que ni siquiera tienen economistas, ni siquiera leen la reforma, sino votan lo que les digan. Entonces eso es un escenario triste, y por eso estos llamados también al final son a reflexionar el rol político. O sea, esto va más allá de la economía. La economía es un aspecto muy importante
importante, pero tiene una dimensión política fundamental. Tal que el científico en economía está por encima del político, pues está perdido. O sea, nada más preguntan a los técnicos de Hacienda lo tristes que están después de todo el trabajo profundo que han hecho para que se les burlen en la cara y les digan, no, ya dijeron que no toca echarlo para atrás. Pues esa es la realidad de la economía, que al final requiere de consensos políticos y de ir ganando espacios políticos. Creo que sin eso no podemos hacer más, a pesar de que las movilizaciones pacíficas son importantes y logran elementos. Sino como en muchos años atrás, todas estas reformas pasaban a pupitrazo. Creo que eso es importante y es lo que quieren. Entonces creo que sí es valiosa la pregunta, entender el por qué, pero pues también saber que en el colectivo está el cambio. Bien, vamos a recoger preguntas de YouTube. Elkin Quiroz, ya continuamos. Elkin Quiroz, desde Medellín. Desde el punto de vista financiero, ¿qué alternativas puede considerarse para mitigar el déficit? Ya durante la clase mencionó que habría negociación de la deuda. ¿Habría otras opciones complementarias? Entonces, otra vez. Desde el punto de vista financiero, ¿qué alternativas pueden considerarse para mitigar el déficit? Ya durante la clase mencionó la renegociación de la deuda. ¿Habría otras opciones complementarias? Bueno, miren, yo creo que aquí hay un punto, alguna vez leí un libro sobre esto de las opciones complementarias, ¿no? Claro, yo he mencionado renegociar la deuda, hemos mencionado un poco la posibilidad de un crédito del Banco Central, que no solo lo he dicho yo, lo ha dicho hasta la ANDI en su momento, o sea, esto no, es que realmente son unos momentos críticos. Pero también hay un punto en el que, claro, cuando uno le hablan de austeridad, yo creo que hay que evaluar dos dimensiones, ¿no? Una cosa es la austeridad y otra cosa es como la parsimonía. Y ya Varoufakis decía esto cuando estuvo en el Ministerio de Hacienda en Grecia. Decía, mire, yo llegué acá y estos tipos llegan a recortar, dicen que austeridad, y empiezan a quitar el tinto y a despedir a las personas de servicios generales, pero siguen manteniendo sus carros de 1.000 millones, siguen manteniendo los vuelos en clase ejecutiva y siguen manteniendo un montón de privilegios pues absurdos. Entonces yo creo que otra de las fuentes, claro, la austeridad es mala per se. O sea, usted no puede recortar en lo importante, en lo que le genera toda una retroalimentación positiva, pero usted sí puede ser parsimonioso en sus gastos. Y creo que esa es la realidad y es el estilo de vida de las personas. Pero pues cuando usted está en la alta finanza, usted no es parsimonioso. Algunos profesores incluso de nuestra universidad que dicen que no, que el sueldo de profesor no es suficiente para costear sus necesidades y que por eso su trabajo de profesor es secundario, ¿sí? Cuando un trabajo de profesor en una universidad con un doctorado tiene un muy buen nivel de ingresos, pues superior al menos 7, 8 salarios mínimos al menos, si usted tiene un doctorado. Entonces, pues al final la parsimonía pasa por eso. Y yo creo que como fuentes complementarias es pensar realmente en dónde hay gastos innecesarios, pero hay otros que son los necesarios, que son los que no se pueden cortar. Y yo creo que estos son los puntos, digamos, importantes de estos lugares complementarios. Pero también hay otro punto para buscar, los paraísos fiscales. Gabriel Zucman, profesor de la Universidad de Berkeley, tiene un libro que se llama La riqueza oculta de las naciones. El libro fundador de la economía era el de Smith, de La riqueza de las naciones, pero Zucman sacó un libro muy bueno que se llama La riqueza oculta de las naciones, porque es que hay un montón de personas en el mundo, pero también colombianos, que tienen su riqueza en los paraísos fiscales, en Panamá, en la isla de Mauricio, en Sudáfrica. No dice que hace un colombiano en la isla de Mauricio, pues paraísos fiscales completamente. Y la reforma tributaria decía algo de los paraísos fiscales, nada, absolutamente nada, porque las grandes élites tienen allí su riqueza. Entonces yo creo que allá también hay que ir a buscar y escarbar, y no simplemente en el IVA o en la declaración de renta para el que gane más de 2.500.000, que pues hoy por hoy son 2.5 salarios mínimos. Entonces creo que son otros puntos que hay que recabar y repensar. Ok, desde YouTube también. Camila Heredia, ¿cuál es la relación entre inflación y empleo? Cuando hay robot, ¿cuáles serían las consecuencias de un crédito de gobierno desde el Banco Central? Bueno, el tema siempre, la pregunta es un poco de cuáles son las consecuencias de que el banco le preste al gobierno. A esto hay que remitirnos a un relato, ¿no? A nosotros nos vendieron la idea de que el Banco de la República no le puede prestar al gobierno, pues porque en el gobierno hay corruptos, entonces van a hacer mal uso de esos recursos. Esa es la historia tradicional. Pero dice Joseph Stiglitz, siempre dice, oiga, pero entonces si en el gobierno son corruptos, pues ¿para qué votamos y para qué creemos en la democracia si todos los que vamos a elegir son corruptos? Entonces, ¿cuál es el sentido de esto?